Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, a ver, estamos hoy en la radio, pero hostia, es que esto es muy raro porque claro, está la gente pasando por detrás y un poco raro, porque la gente se quedará flipada viendo por la calle. A ver, estamos en la calle, estamos en un bar, que como no nos pagan, pues tampoco le vamos a hacer publicidad y no vamos a decir qué bar es. Solo diré que, Ángela, tú has trabajado aquí, ¿no? Yo sí, yo conozco el sitio de primera mano. Además, nosotros lo conocemos precisamente porque trabajó aquí, Ángela, pero bueno. Hostia, pues, o sea, a ti te da nostalgia, o sea, volver como hoy, que además conoces a todos los camareros que te han saludado y demás, ¿te da nostalgia? Es decir, ¿te da recuerdo? Hombre, claro, sí, siempre volver a un sitio en el que has estado dejas tu huella y sea por más o menos tiempo, eso siempre te queda. Pero te da una nostalgia excesiva de esto que dices ya, o sea, me embarga la nostalgia, que yo soy muy así, ¿eh? A mí me embarga la nostalgia. No, era peor, es peor en otros sitios, por ejemplo en la universidad me da mucho más. Claro, bueno, porque estudio filosofía, para que no sepa lo tuyo. Yo ahora ya di los datos biográficos, como la estrella que se ha dado datos biográficos al empezar. Estudió filosofía, entonces es verdad que... a la moto. Que, hombre, pasaste ¿cuántos años de tu vida allí en filosofía? Correcto, los mejores puedo decir. ¿Cuántos? Te he preguntado, dice, ¿cuántos? Los ¿Correcto? mismos, pues 4, 5 casi. Vale. Entonces, 5. a ver, hoy... Es que hoy te pregunto de la nostalgia porque, a ver, Antonio y yo un día bebiendo cerveza, que es lo que estamos haciendo ahora por otra parte, sacamos un tema de debate porque Antonio es listo. Entonces, claro, no sé si te has enterado que Antonio es listo. Sí, me consta. Entonces, sacamos un debate que era el de la nostalgia, pero excesiva, pero que ya no solo en las personas, o sea, ya no solo en tú y yo volviendo a un bar, sino en los medios de comunicación, por ejemplo, también. Porque ahora vende mucho, de hecho, Julio Otero hace ahora un programa de estos en Televisión Española, que es de nostalgia, se llama... Días de Tele, creo que se llama. Que vuelven otra vez Operación Triunfo, lo de Uri Geller y demás. Entonces, Antonio dijo, es que ya es excesivo. Además, creo que esto ya lo tiene que explicar él, pero creo que lo relacionó hasta con la ultraderecha. Así que, espérate, Antonio, explícalo, porque antes de empezar a charlar de la vida, explícalo, porque yo tampoco me acuerdo mucho, hace como un mes de eso. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro y efectivamente, sí, bueno, es un concepto que no es tampoco, hombre, es que si te niegas a usar un pie de micro es lo que tiene que hacer uno, que está aquí mientras le hacen fotos a los fans. Y bueno, como estabas tú explicando, esto también me recuerda mucho, hay una frase, una entrevista que hizo Orson Welles ya muy viejo, ya a final de los 70, principios de los 80, que me pareció muy curiosa porque decía algo así como que estaba harto de que el cine ya no había ningún tipo de originalidad, porque todo eran o remakes de películas o versiones de libros o cosas así. Y esto estamos hablando, pues, hace 40 años. En cambio, uno mira hoy en día y todo eso está, pues, multiplicado por 10, ¿no? O sea, tú miras la cartelera, tú miras las películas típicas estas de Hollywood que hay en el cine, o también las españolas, y todas son partes 2 o 3, todas son remakes, precuelas, secuelas, versiones, no sé, o sea, de todo. Entonces, al final... uno ve ese tipo de cosas y piensa es que estamos perdiendo mucho la originalidad, cada vez más se usa eso. Normalmente es un tema de marketing, ¿no? Al final las películas, por ejemplo, ¿por qué utilizar una marca tal? Pues porque al final eso te asegura unos ingresos y van a lo que van. Pero sí, lo que estamos hablando es que poco a poco, como te decía Julio Otero, también está el de Viaje al Centro de la Tele, que se lleva muchísimos años y es pura nostalgia. Y no sé, creo que es un estado mental que tenemos, como de mirar siempre a ese pasado, pensando en lo más bonito, intentar siempre aferrarnos a esas ideas, a esa juventud perdida cuando estamos ya a una cierta edad. Y eso obviamente, bueno, o sea, sí, la ultraderecha, pues seguramente no me acuerdo la conversación que tuvimos aquel día, pero seguro que porque eso es un argumento que usan mucho, esa idea de la nostalgia, de ese pasado bonito, de esa... momento histórico anterior en el que eras feliz, no tenías preocupaciones, en el que no eras consciente de ciertas cosas y eso al final es un arma muy, muy importante para ese tipo de ideologías. Pero, claro, la pregunta que te hago es, lo hago a los dos. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Relativamente, yo es que creo que hay... Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, porque la nostalgia es una actitud vital que va ligada al tiempo. Entonces es algo como que casi
esencial, ¿no? Es como la esencia de la vida, nos guste más o nos guste menos. Yo creo que esa frase también es un poco... es complicada también, porque hace como que tienes que reposar todo el peso y la mejoría y lo bueno en el pasado, y eso hace que el presente, pues bueno, siempre lo pongas en valor por comparación, y eso creo que no sirve para nada. Pero, o sea, yo lo comparo con la era del COVID, ahora que hemos salido un poco del COVID, que nos ha... Bueno, ahora va a ser 3 años ya de la pandemia. Ahora que hemos salido un poco, es verdad que ahora tenemos el recuerdo de qué buen año era 2019, que era como el año previo ya, que todo estallase. Hostia, qué bien nos lo pasamos. Y yo me acuerdo, y era los catalanes que todavía, porque salió la sentencia del proceso ese año, España que estuvo casi todo el año sin gobierno, un contexto que ya era complicado económico, tampoco era el mejor contexto económico, pero ahora es como, qué felicidad, qué maravilla todo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es una falsa conciencia también, y las tragedias y situaciones así como la pandemia, que ahora parece un poco que ya no está ahí, que seguramente la olvidaremos rápido, por más que se diga que no, creo que eso va a dejar una huella, pero no creo que eso sea infinita. Las tragedias tienen también ese factor detonante, que siempre pues avivan, digamos, el pasado, y puestos a comparar, pues evidentemente que ahí tienes un factor positivo que yo creo que durante la pandemia a muchos les ha ayudado a sobrellevar esa situación, que es decir, volveremos a estar como antes. Porque claro, lo comparas el tiempo anterior con la pandemia, evidentemente por comparación mucho más positivo lo pasado que ese presente tan turbio, ¿no? Y tan cruel, por así decirlo. Claro, porque además ya esto ya es un punto de psicología, también influye mucho, porque cuando tú tienes recuerdo de tu pasado, normalmente te acuerdas de las cosas bonitas. Si yo te digo 2010, tú piensas en el Mundial de España, no piensas en la crisis y los desahucios. Entonces, es una cosa natural que nos pasa a todos, que en el pasado tendemos a quedarnos con las cosas buenas y a eliminar las malas. Con lo cual, claro, todo el pasado fue mejor. En cierta manera sí, en nuestro cerebro sí, siempre va a decirte que sí, porque se queda con eso, pero en realidad pues no tiene por qué. Pasa que eso, que es una cuestión de nuestra propia psicología, de cómo funciona, que en el fondo es una cosa positiva, ¿no? Hombre, mejor quedarte con las cosas buenas de tu vida que quedarte con tus traumas, con tus momentos malos. Y entonces al final es una reacción natural, eso te decía, ¿no? Mencionando de la pandemia, claro, pues en un momento así, como de crisis, en muchos sentidos, ¿no? De crisis psicológica, mental, colectiva, como lo quieras llamar, obviamente uno tira al pasado. Pero... un señor aquí detrás con un carrito, bueno, qué gracioso. Que es verdad que ahora se está potenciando mucho la cultura de la nostalgia. Aparte de los programas estos de la tele que o sea, tienen muchos éxitos. El del Viaje al Centro de la Tele lleva, ¿cuántos años lleva? Yo era niño y ese programa ya estaba. El de Cachitos en Nochevieja, bueno, todo el año, pero en Nochevieja especialmente, arrasa más que la cara de ahora, de los cantantes de ahora. Pero se ha llegado a un punto en el que se ha hecho ya cultura, comercio de la nostalgia con los reencuentros. Por ejemplo, ahora está de moda los reencuentros. El de Operación Triunfo, que fue hace unos años. El de Friends, que ha sido ahora más moderno. El de otras series. Ostras, ya es comercio esto ya. Ya en vez de crear cosas nuevas, ya es... ¿Qué te acuerdas de eso? ¿De qué pasó? Qué bonito era en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, y también junto con la nostalgia en ese sentido positivo de recordar siempre lo bueno, está ligada a la obligatoriedad a estar siempre feliz, a estar en un estado siempre positivo, que eso también me parece hasta cierto punto perverso, porque esa obligatoriedad a estar en ese estado, no sé hasta qué punto es rentable. Yo creo que la nostalgia en ese sentido pues tiene esas dos caras. Está bien valorar el pasado, pero yo creo que el pasado tiene sentido si lo valoras también de manera activa con el presente. No puedes desligar una cosa de la otra, que eso también tendemos mucho a hacerlo. Sí, eso, mucho la cultura de Instagram, de redes sociales, ¿no? De siempre la felicidad al máximo, pero sí, me lo recuento, la verdad es que estaba pensándolo, y sí, es increíble cómo se ha potenciado de repente con la pandemia, o sea, en ese momento como de sentirnos indefensos, hemos ido un montón en ese sentido de los reencuentros de la gente volviendo a nuestra infancia. También, bueno, va a volver este verano casi seguro el Grand Prix, también ahora dentro de poco se estrena una nueva versión de Humor Amarillo. Hay muchas cosas que vuelven y que, no sé, y que no dejamos escapar. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de Los Simpsons, que llevan 80 años y 3/4 partes dando vergüenza ajena. Y no, me traería Carlos, es verdad. O sea, las temporadas, a medida que van pasando, cada vez peor.
Y no sé, y es verdad, más hay una cosa que me he dado cuenta, gracias a mis 5 minutos al mes en Instagram, por obligación, que es un cambio que yo me he dado cuenta desde hace una década o dos ahora, es en la manera en la que, por ejemplo, se publican las cosas. Todas las personas, por ejemplo, yo me voy de viaje, ¿no? Me voy de viaje ahora. Y las fotos que me hago, en vez de publicarlas tal como me las hago o tal como llego, a lo mejor publico una cuando llego, otra el mes que viene, otra dentro de 3 meses, otra tal. Y eso a lo mejor antes, no sé, pienso, en los tiempos del Twenty, los tiempos cuando empezaba Facebook, esas cosas no pasaban. Era más un álbum de fotos en el que tú metías las cosas y te olvidabas de ellas. Y ahora es como esta permanente de alargarlo, de estirar el chicle todo lo que pueda y de mantenerlo vivo el recuerdo. También incluso tiene Google que te hace lo de recuerdo de Google Fotos, estas aplicaciones que te dicen hace 3 años estabas ahí y te pone una foto tuya ahí pasándolo bien. Y es una cosa que también yo creo que también influye en cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con el pasado. Creo que es muy significativo. O sea, pero es muy interesante el punto este, ¿verdad? De los recuerdos de Instagram y de los recuerdos de Google Fotos. Es muy interesante porque ha llegado un punto en el que ya, o sea, es hasta nefasto para la salud mental. Tú imagínate que hace 4 años estás perfectamente, tienes un recuerdo de qué buena esta fiesta, además con mi pareja, o qué buena esta fiesta con mis amigos, o qué bien me lo estaba pasando. Y por lo que sea, ese día estás tirado en la cama, depresivo porque te ha dejado la pareja o algo, y te salta el Instagram de recuerda lo que hacías hace 4 años. Es hasta un poco nefasto con el tema de la salud mental, ¿eh? Hombre, las redes sociales tienen ese factor de ser un escaparate en ciertos momentos pues un poco dramático, ¿no? Que es la situación que tú estás planteando. De hecho, ahora, a raíz de lo que ha dicho Antonio, recuerdo un influencer, que no voy a decir su nombre porque no me acuerdo. Que lo diga. No, es que no me acuerdo realmente. Que decía que, hombre, que él a lo largo de su día, de las 24 horas, tiene momentos malos, pero que eso no lo va a publicar. Porque la típica frase de bastante está mal la vida como para encima contaminar de cada uno los momentos malos. Pues oye, también hay que tener también esa libertad, ¿no? De decir, ahora estoy bien y ahora estoy mal. Lo que pasa es que, claro, psicológicamente pues mejor recordar lo bien que estaba. Pero bueno, eso tampoco es eterno. Bueno, que también era compartir, obviamente yo, o sea, cualquiera cuando si quiere compartir un momento con sus amigos prefiere que sea un momento bueno a estar contando sus miserias siempre, ¿no? Además, incluso en redes sociales tiene su cara B, vamos, de hecho ya empiezan a aparecer casos, ¿no? De como que se proyectan determinados problemas en el público. Si por ejemplo pasa con temas de los TIC, con ciertos parámetros obsesivos, de que si consume, hay personas que por consumir mucho, sobre todo en TikTok, acaba también absorbiendo esos TIC, acaba también replicando esos contenidos. Y un contenido supuestamente es algo, digamos, para concienciar, para, digamos, liberarse, reivindicarse a uno mismo. Pero claro, también afecta al que lo está viendo. Hombre, obviamente, claro, yo prefiero subir una foto en la que salga guapo, en la que salga feo. O sea, eso es algo que todos estamos de acuerdo. Todos preferimos un día que estemos de fiesta felices, un día que estemos un selfie en la cama tirado, como decía Carlos, deprimido porque te ha dejado la parienta. Eso es una realidad, que no podemos tampoco decir, ay, es que eres demasiado feliz. Pero claro, el problema final, todo esto pues acaba cayendo en los algoritmos, en cómo funcionan las redes sociales, en cómo te empuja a hacer un contenido siempre muy determinado, en cómo de cara al consumidor está siempre pensado para que estés el mayor tiempo posible. Entonces, claro, cuando estás tirado en tu cama y estás así dando vuelta a la cabeza, es cuando eres sensible a que te tiren todo a la mente, como que te empiecen a proyectar todos los mensajes posibles para que te quedes toda la tarde ahí mirando el móvil. Entonces al final son cuando eres más vulnerable, es cuando actúa más ese algoritmo, cuando somos más vulnerables, mejor dicho, a estas dinámicas. Pero es interesante el punto de el recuerdo, ¿hasta qué punto puede afectar a la salud mental? Yo es que creo que en ese sentido hace falta mucha educación que vaya en esa dirección, a saber gestionar el pasado, sobre todo cuando tienes las redes sociales, que son el alimento perpetuo de lo que has hecho ayer, lo que harás mañana y lo que ha pasado hace 250 años. Pero educar sobre la nostalgia. Educar y hablar de ello. O sea, pero ¿cómo se educa sobre la nostalgia? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Hombre, en un momento donde la salud mental está en picado, yo creo que nada más teniendo una tertulia como la que estamos teniendo hoy, ya es educar. Creo que es productivo. En las aulas, por supuesto, ¿no? Dicen que la educación es la cura de todo. Pues la educación tendría que ser, en ese sentido, más abierta y dar ese espacio.
para que los alumnos, sobre todo a esas edades, en ESO y bachillerato, tengan la capacidad de decir, pues mira, estoy de esta manera. Me acuerdo, yo qué sé, de mi padre qué tal, o de mi madre cuando hacía esto. Creo que eso hay que hablarlo, la conversación creo que es muy sana. Pero, a ver, tú vas a ser profesora de filosofía, el año que viene ya eres profesora de filosofía. Bueno, en teoría ya ¿cómo? lo soy, pero tengo que tener la plaza. Tienes que buscarte la plaza, o sea, ya lo que solo es tuyo ya lo tienes. Pero no sé si desde la filosofía, ¿cómo abordarás desde la filosofía la nostalgia? Pues mira, la filosofía y ahí en el recuerdo tiene un papel fundamental desde los clásicos. Es que ya Platón decía que el conocimiento era por recuerdo, o sea que las ideas estaban instaladas en ti y que por recuerdo, a recordarlas y a tener esa confrontación con la realidad, había ahí, digamos, como una similitud. El típico rollo, bueno, que le parece a todo el mundo el rollo del mundo de las ideas de Platón, pues eso es puro recuerdo y pura memoria y pura nostalgia. Y a lo largo de la historia, hasta los contemporáneos y ahora en esta era digital, que no tiene otra etiqueta que era digital, creo que está muy presente. ¿Y cómo lo trataría yo con mis alumnos? Pues la filosofía, al igual que la historia, son materias de humanidades y las humanidades son las que están capacitadas para hablar de este tipo de cuestiones y la filosofía más. ¿Por qué? Porque es una actitud vital que acompañó a los pensadores, a civilizaciones, a sociedades y que ha influido mucho a la hora de interpretar la realidad. Los nacionalismos, por ejemplo, el ejemplo más claro de eso, la nostalgia del pasado y la utopía y todo este tipo de cosas. Es que además el recuerdo es la base del conocimiento. O sea, no existe nada en la mente que no haya sido algo que nos hayan contado, que hayamos experimentado en un pasado. Todo al final se sustenta en eso, es la base de todo conocimiento humano. Y claro, hombre, obviamente a nivel de educación no puedes tampoco crear una asignatura, o sea, no es esa idea de crear una asignatura que sea abajo con la nostalgia, sino que es como decía Ángela, esa idea de... Pero ¿por qué no puedes educar sobre...? ¿Por qué no puedes hacer una asignatura que sea educar sobre la nostalgia? Hombre, para empezar, que tampoco creo que sea algo que necesite tanta carga lectiva como para justificar una asignatura. Y lo que iba a decir, sobre todo, que no es una cuestión de que haya que educar porque eso sea malo, porque tal, sino que lo que es, como decía Ángela, cambiar la actitud de la vida, la perspectiva. O sea, no es una cuestión de digamos, de incidir directamente sobre ello, sino que forma parte al final de cómo funciona nuestra mente, de cómo nuestro universo lo creamos. Entonces lo que es cambiar la actitud vital, hablaba del nacionalismo, claro. Nuestro mundo está muy marcado por el nacionalismo, por ese tipo de cultura. O sea, yo al final llevándolo al extremo acabas llegando a la ultraderecha y ese tipo de ideas. Y esa idea de que lo mío, de lo propio, de lo antiguo, de la vida de mis padres respecto al futuro, la certeza del pasado frente a la incertidumbre del futuro, que es algo también muy importante. Entonces, no es una cuestión de que haya que decir esto está bien, esto está mal. Es una cuestión de cambiar una actitud de vida y de pensar de otra forma. No es una cosa ni tan importante ni tan baladí, que simplemente depende de eso, de cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él. Es que fíjate, si será una actitud vital tan... yo creo que está muy presente en todos los ámbitos y todos los aspectos. Y como un elemento connatural al ser humano, yo creo que no había ni que repudiarlo ni rechazarlo, al contrario, había que darle su espacio. Evidentemente, lo que tú decías, Carlos, de una asignatura, pues estoy de acuerdo con Antonio que eso sería una locura. Aparte, yo creo que el 90% de la sociedad se echaría encima diciendo, con todo el perdón de la palabra, que gilipollez es esta, como mis niños van a hablar de esto en clase. Pero bueno, porque ahí desmerecen que esos niños también tienen en su vida diaria esa sensación, ese sentimiento. Y la salud mental ahora mismo, como he dicho antes al principio, está tan en picado que ahora es el momento de tratarlo porque hay ese espacio de reconocer el problema que hay. Pero no tiene por qué ser solo una asignatura sobre nostalgia, sino una asignatura sobre cómo educar en los sentimientos. No, que Antonio se ríe, pero es verdad, es que... no te ofendas ahora, Antonio, venga. ¿Qué quieres decir? A ver, no te ofendas. Pero es que, claro, yo es que eso en el fondo eso es 3/4 partes de lo que significa la filosofía. O sea, que al final, todas estas asignaturas que significan de filosofía, incluso algunas de estas típicas que aparecen y desaparecen, como ética, como educación para la ciudadanía y tal. Hombre, tampoco sé yo si hay que llevar ciertas cosas extremas, pero al final es lo que hace. O sea, la filosofía de qué va. Que hay el problema también del sistema educativo que tenemos, que todavía sigue anclado un poco hace 30 años. Porque aquí ya tirando, no sé, pensando, pues, ¿de qué me sirve a mí aprenderme los ríos de Europa? Hace mejor 30, 40 años sí. Hoy en día, estoy viendo Google,
pues memorizar ciertas cosas no sirven para nada. Y quizás es más importante, pues eso, la filosofía, el aprender a razonar, el tener un sentimiento crítico, el, no sé, otras cualidades mucho más importantes hoy en día. Y no sé, sí, hombre, pasa que tampoco, que no sé, educación en los sentimientos, eso que reunirse todos en un círculo y cantar la Pachamama, es que también hay que ver cómo se plantea, no todo es simplemente, o sea, está muy bien mostrar los sentimientos y darnos abrazos, pero tampoco puede ser, digamos, llevarlo a un extremo de que sea todo. Yo creo que no sé, que ahí es donde entra la filosofía y esa es su función. Lo peor es que en esos temas que son muy importantes entra la charlatanería. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es como, claro, como es un sentimiento, en este caso la nostalgia, que es de la que estamos hablando, es algo tan connatural que es como todo el mundo puede hablar de ella. Me parece perfecto porque es un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento, pero si ya ese asunto ocupa una institución, cualquiera no puede hablar de eso, porque eso es lo que puede pasar si en filosofía, que yo creo que es la asignatura mejor orientada para tratar este tipo de temas, si ahí se le da un espacio como baladí, como un residuo para ocupar más horas, en el que puede cogerlo cualquier persona y hablar con niños, porque hablan con niños no, adolescentes, es que tampoco, es que son cuestiones muy complejas a la hora de plantearlas. Entonces la charlatanería ahí es tremendamente perjudicial. Y más ahora en un momento en el que Google, tú le dices, ¿cómo estoy hoy? Hola Ángela, ¿estás muy bien? A ver, yo creo que eso ya es cuanto menos, voy a decirlo otra vez, perverso. Mira, como las piedras estas de colores que supuestamente cambian de color según tu estado de ánimo, esas cosas. Es que yo de verdad con eso me quedo loca. Porque es que es otra manera de poner, de condimentar todas esas cuestiones de una manera artificial y estéticamente. Por ejemplo, el tema, el ejemplo clave, el capitalismo. Cuando llega San Valentín, cuando llega Navidades, todo el mundo está en la calle y ve un escaparate y se ponen como libélulas. Y eso ya le cambia la sensación, le cambia el hábito. Pues yo qué sé, a mí eso me parece algo... Mira, eso me está recordando, no me acuerdo quién lo decía, creo que era un filósofo, hablando, creo que puede ser que fuera Slavoj Žižek, que hablaba como esta especie de broma perversa que hablaba de la Navidad, ¿no? Y decía como esos padres que dicen, la idea, digamos, de este juego de la Navidad, que es todo mentira, pero uno como que finge que existe y tal, y era como el padre que dice, yo finjo hacer esto y mantengo como esta pantomima, porque le hace ilusión a mis hijos, y el hijo dice, yo sigo el juego y compro esta pantomima porque le hace ilusión a mi padre. Y que engancha mucho con ese idea, ¿no? De que a lo mejor ninguno pensamos, no realmente lo compramos, pero como es una cosa que socialmente hemos absorbido, ya lo replicamos y lo asumimos porque es lo que tiene que ocurrir. Es que hablando, ahora me acabo de acordar del mercado que se forma aquí todos los jueves. Ese es el mercado de la nostalgia por antonomasia. ¿Qué mercado? ¿Es de la calle Feria? Hombre, ese es el mercado de la nostalgia. Claro, es que esto para el que lo esté escuchando fuera de Sevilla no sé ni lo que es la calle Feria. Pero total, muy recomendable. Ahí te vas a encontrar de todo. Retratos, libros, te puedes encontrar ahí bustos de Franco. ¿Sabes lo que te digo? Que tú dices una cosa... Sí, o sea, mira que yo he estado ahí por muchos años, pero nunca me he adentrado en él. Eso es una prueba más de cómo puedes comprar recuerdos y tenerlos en tu casa. Bueno, las tiendas de antigüedades. Sí, pero las eso antigüedades ya existen desde que éramos niños, vamos. Pero eso ya es un poco más específico. Pero realmente, tirando por ese sentido, la idea de antigüedad desde la historia, esa obsesión, realmente yo pienso que viene del siglo XIX sobre todo. Porque antes, o sea, ¿cómo funciona la historia? Por ejemplo, aquí en España, vas a Córdoba y hay unos señores íberos que construyen un templo a no sé qué. Ya llegan unos romanos, lo medio tiran y montan un templo romano. Ahora aparecen los cristianos y lo que hacen es tirarlo para poner a su dios. Llegan los musulmanes, tiran una parte y montan lo suyo. Y así como con muchas capas te acabas montando la mezquita de Córdoba. Y eso es así un poco como funcionaba el mundo antes, que era el que llegaba, pues destruía y montaba lo suyo. Ahora, yo creo que sobre todo el siglo XIX, cuando llega el nacionalismo, cuando empiezan estas ideas identitarias, el racismo, todas estas ideas, Hegel y toda esta peña. Correcto, es cuando ya de repente como, ostras, los edificios antiguos tal, hay que mantenerlos. O sea, tú piensas en cualquier ciudad, los edificios históricos de las fachadas que hay que mantener, ¿de qué época son?
son siempre pues de esa época, ¿no? Del siglo XIX, principios del XX, y es como esta idea siempre como de ese momento, eso, de identitario, de repente obsesionarnos con, igual que la arqueología, también fue en esa época cuando surgió, de, ostras, pues esta fachada de hace 100 años, pues en vez de tal, las catedrales, ¿no? Que ahora se reconstruyen, bueno, en realidad, ¿no? Que ardió reconstruirla de detalle tal y como era. Bueno, ¿y por qué no puedes hacerla adaptada al futuro? Que en vez de poner una gárgola como era originalmente, le pone que sea un alien. Ahí está el debate. Y yo, para ir cerrando ya prácticamente el debate, os quiero hacer una pregunta. ¿No creéis que la nostalgia está sacralizada hasta tal punto? Que a mí esto me hace mucha gracia. Yo tengo amigos que tienen 19, 20 años y recuerdan como si hubieran vivido, por ejemplo, a las Spice Girls y cosas de los 90, que dicen, qué recuerdos, qué bueno era todo, qué maravilla. Y digo, pero si tú eso no lo has vivido, ¿cómo te puede gustar tanto? Porque existe un gran, bueno, lleva ya unos cuantos de años, que es Internet. Internet es el saco de información y de recuerdos, y bueno, tú al final por hábitos, si tú estás consumiendo, que no olvidemos este verbo, consumir la historia de esa manera, sea en cultura, sea en historia, sea en política, al final lo acabas asimilando y te ves tú como un sujeto que ha vivido eso. O sea, te integras ahí de una manera, aunque sea falsa y artificial, pero ¿cuántos nostálgicos no hay, yo qué sé, efectivamente, de Michael Jackson o de Queen o de grupos así simbólicos? Y tienen, ¿cuántos? ¿18 años? Hay de hecho una cosa muy importante. De hecho, supuestamente, según lo que dice la psicología, lo que dice la gente que sabe de esto, nuestros gustos musicales se forman en la adolescencia. Y ahí también influye mucho, claro, que si tus padres son súper fanáticos de, yo qué sé, de Michael Jackson, decías, ¿no? Y estás todo el día de pequeño escuchando a Michael Jackson, es verdad que eso al final te crea como una base ahí que tienes en tu cabeza de que te va a gustar sí o sí. Pero sí, yo eso lo que decía Carlos, que con el reggaetón, que yo me quedo loquísimo ahora con vosotros. O sea, que de repente gente eso, como de 20 y pocos años, que están como, no sé si decepcionados, pero como que tienen ese del reggaetón antiguo de aquí, de Don Omar, esa gente. Digo, coño, estas son canciones que yo, que tengo, no saco 8 años, las escuchaba cuando tenía 13, 14 años. Era lo que sonaba en esa época. Antes incluso de que pudieras pisar en la discoteca o tomarte una copa. Y ahora como gente que ahí estaba enganchada a la teta de su madre y está como eso, sacralizando esa idea y obsesionado. Y no es el bueno, el que escuchaban es con los que ha tocado yo vivirlo, sino el que había antes cuando ni siquiera eran conscientes. Y ese ni siquiera lo puedes llevar a es que mis padres escuchaban rock ochentero y me lo han pegado, sino que eso ya es otra idea, que es esto, que es sacralizar lo que llevamos aquí hablando media hora. Es que también influye ahí un huevo la moda, y la moda influye también mucho en esa educación musical, artística, cultural, llámala como quiera. Entonces ahí es que en la familia es un gran, vamos, yo hablo en un caso personal, ABBA es el grupo que he escuchado en mi casa toda la vida, no he escuchado ni los Chunguitos, ni los Chichos, no, ABBA, que es un grupo sueco. Qué grande. Pero, o sea, yo no os digo de que hayáis escuchado música antigua, que eso es, además ahora con las nuevas tecnologías eso ya es posible, sino digo que lo recordéis como si lo hayáis vivido, porque, hostia, tú la música de los 70 no la has vivido, la música de los 80, nosotros la música de los 90 no la hemos vivido, pero hay gente que lo recuerda como si hubiera estado allí. ¿Cuántos jóvenes hay que quieren imitar por la vestimenta o por lo que leían un actor, una actriz? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que adoptan esa estética? Muchos. Las gafas típicas de John Lennon, por favor, que eso es lo más simple del mundo, pues eso está muy popularizado. Cierra, Antonio, venga. Bueno, eso iba a decir un comentario, claro, que al final también las modas son cíclicas, y las gafas de John, o sea, por ejemplo ahora, las gafas son unas que se han puesto bastante, ya quizá menos, de modas estas, las típicas antiguas, así marrones, como las que tiene ahora mismo de hecho Ángela puesta, no son, a lo mejor no son exactamente iguales, pero mi madre cuando tenía nuestra edad tenía unas que eran idénticas y mi padre igual, o sea que eran también las de hace 40 años. Y eso son cosas que van ocurriendo, modas que cíclicas, que también ayuda un poco a esto, que al final, hombre, también el mundo es limitado, no puedes inventar siempre algo nuevo, entonces coges algo de hace unos años que ya se haya olvidado, darle una vuelta moderna y lo conviertes en algo moderno. Yo tengo ya una pregunta, pero va a ser muy breve ya para despedir el programa. Es de otro tema, ¿vale? No, ya no es de la nostalgia. ¿Para triunfar en la radio hay que llevar gafas de sol? Porque estáis los dos con gafas de sol pese a que está nublado. Estéticamente yo creo que sí. Eso te da por lo menos a mí me da seguridad a la hora de hablar. Yo te voy a mandar educadamente a la mierda, porque además de hecho,
nada más que me he sentado aquí en esta silla, me he ido a cambiar las gafas por las, digamos, normales, y tú me has dicho, no, déjatelas, que está más guapo con las gafas de sol, algo así me has dicho. O sea, no me digas eso y luego encima ahora me pinches para decirme que porque vamos con gafas de sol. Pues hijo, pues yo qué sé. Y además, hombre, está nublado, pero hay claridad más o menos. O sea, esto es Sevilla, no estamos aquí en el círculo polar ártico. Yo es que no miro los ojos, entonces me da seguridad a la hora de hablar. Puede ser, ¿no? Tienes aquí te he hecho una foto, tienes una perspectiva aquí vital para verte desde fuera tremenda, pero bueno. Sí, tengo un poco rollo de Jesús Quintero, a lo mejor, entre... Sí, espero que no porque acabo muerto, entonces espero que no, la verdad. Un Ese grande. silencio ha sido muy de él, ¿eh? Un grande. No, un grande, la verdad. Os iba a decir que gracias, pero como vamos a empezar a grabar otro dentro de 5 minutos para el de la semana que viene, tampoco voy a decir gracias y adiós, pero tampoco os vais a salir corriendo. Así que nada, bueno, a los que lo están oyendo por la radio y no están aquí conmigo, gracias por escucharnos, volvemos la semana que viene. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar, Antonio? Así, por si quieres ir pendiente el tema. Pues la verdad es que no estoy seguro, porque como esto es para adelante y para atrás, no tengo muy claro ahora mismo cuál va en cada sitio. ¿Qué Esto es quieres que te generación diga? espontánea. Cuando grabas 80 programas en 2 días, pues, y no eres el que va a montar la escaleta, cuando ves en este estado de inopia, de que nadie te cuenta nada, porque hay un señor que después ordena las cosas como le da la gana y no te dice nada de previo. Sí, como un elefante en una cacharrería, vamos. Pues claro, uno es complicado, no lo sé, ¿qué quieres que te cuente? Nada, ya está, ese era yo, así que ya está, nos vamos. Adiós, gente, gracias, adiós, chao.